Gracias y paz, hermano, que la gracia de Dios esté con todos ustedes. Hoy quiero compartir un mensaje que nos lleva mucho a reflexión a la iglesia de estos tiempos. He titulado Un mensaje para los que sufren. La palabra mensaje significa un recado que envía alguien a otra persona. La palabra sufrir significa un sentir físicamente un daño, un dolor, una enfermedad o un castigo. Uniendo estos dos conceptos, puedo decir que un mensaje para los que sufren significa un recado a toda persona escogida que sufre por llevar un mensaje espiritual. ¿Por qué a toda persona escogida? Porque solamente a los escogidos es que viene el enemigo, ataca y comienza a sufrir físicamente, mas no espiritualmente. ¿Qué mejor testimonio que el apóstol Pedro en su primera carta nos dice en el capítulo 4, versículo 12 y 13, lo siguiente? Amado, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participante de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Pedro, aquel que fue llamado a ser pescador de hombres, da testimonio que él padeció también por causa del evangelio que Dios le había dado en aquel momento. Y él tiene una actitud verdadera en cuanto a la aflicción, porque él tenía que padecer como padeció el maestro. Y todo creyente, todo escogido de Dios, todo que se llama cristiano, pues también va a padecer de la misma manera por causa del evangelio. Podemos decir, o podemos preguntarnos, ¿por qué Dios lo permite? Porque si cuando andábamos en delitos y pecados, pues nosotros siempre cometimos muchos errores y las consecuencias las teníamos. Pero ahora que estamos bajo la gracia de Cristo, ¿por qué vamos a sufrir? Y Pedro, el mejor ejemplo de una persona que fue llamada, reconoce en su vida física el poder que Satanás tenía para destruirlo, cuando él no conocía todavía de las cosas divinas. Aún todos los discípulos no entendían el mensaje espiritual que Dios a través de su Hijo estaba manifestando. Y ellos vieron el sufrimiento del Maestro. Lo palparon, lo vivieron, como dice Juan en su carta. Lo que vimos y oído de él testificamos. Entonces, de esa manera, Pedro nos sirve como una guía para estos tiempos de que el sufrimiento va a venir, el zarandeo va a venir, pero por causa del Evangelio. El Señor nos libre esta batalla, porque nosotros no podemos contra Satanás, pero Él, por medio del Espíritu Santo, nos da esa fortaleza para poder vencer todas las acechanzas del enemigo. ¿Cómo Jesús batalló y cómo Jesús venció al enemigo? Pues las Escrituras nos lo dicen en el Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículo 4, lo siguiente. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahí no está diciendo que salga de la boca de Jesús, o sea, de la boca mía, toda palabra que salga de mi boca. No, que la boca de Dios. ¿Por qué la boca de Dios? Porque es la palabra de Dios que sale expresa dentro de nuestra vida para hacer las cosas como conviene. Entonces por eso Jesús le dijo, escrito está, porque estaba escrito que él iba a padecer.
Estaba escrito que él iba a tener hambre. Él estaba escrito que él era el Mesías escogido. Nosotros también, cuando veamos ahora en la gracia, escrito está porque nosotros también fuimos escogidos desde el vientre de nuestra madre. Y porque fuimos escogidos desde el vientre de nuestra madre, escrito está que nosotros vamos a padecer por causa del Evangelio. Podemos testificar cada uno de nosotros qué ha hecho Cristo en nuestra vida. Ese es el mayor ejemplo que podemos tener cuando la palabra de Dios ha llegado a nuestras vidas. Ese mensaje de salvación, cuando llegó a mi vida, yo también tuve que padecer. ¿Y qué recojo ahora? Lo que yo sembré. No sembré nada bueno, pues tengo que cosechar lo que yo sembré. Pero bendito Dios, porque ahora lo tengo a Él a mi lado y puedo recibir golpes, acechanzas, señalamiento, juzgamiento, aún de mi propia familia, pero me estoy fortalecido en el Señor. Por eso el evangelista Lucas, en el capítulo 22, versículo 31, nos dice lo siguiente. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. El evangelista Lucas está aquí manifestando de cómo Pedro iba a negar y luego de recibir un recado de los cielos, porque anteriormente se le había revelado cuando Jesús le dijo: ¿y usted quién dice que soy? Y Pedro le dijo: tú eres el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo: no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Después de esa revelación, vino Satanás a zarandearlo. Y el zarandeo es una arremetida de Satanás, y esto sucede por un periodo de tiempo severo y muy intenso. Para Jesús fueron 40 días y 40 noches. Para Pedro solo iba a durar un día. Su fe iba a ser probada, porque en ese momento Satanás lo había pedido para zarandearlo. Él no puede zarandear sin el permiso de Dios. Recordemos cuando Job fue escogido y también fue zarandeado. Todo escogido, todo verdadero creyente va a ser zarandeado de una o de otra manera. Seguimos leyendo el Evangelio de Lucas 22, 32, donde dice: pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y si tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. La salvación es personal, el zarandeo es personal. Y aquí Pedro nos demuestra que la intercesión de Jesús era por qué. No era por lo físico, sino era por lo espiritual, porque su fe iba a ser probada. Cuando existe un zarandeo a un escogido, siempre va a ser probada su fe. Veamos el mayor ejemplo, Abraham, cuando él a su mayoría de edad tuvo su único hijo con Sara, y Dios se lo pidió que lo sacrificara. ¿Y qué hizo? Abraham obedeció. De esa manera es que el zarandeo siempre viene a los escogidos y viene el sufrimiento. ¿Para qué? Para solamente los que son escogidos. Pedro se podía preguntar en ese momento: ¿por qué yo? ¿Por qué ahora estoy pasando estos problemas? Mientras más fuerte era la entrega de Pedro hacia el mensaje espiritual de Jesús, más fuertes eran los ataques. Recordemos cuando le dice el maestro a Pedro: antes de que el gallo cante 3 veces me negarás. Y dice en las escrituras que cuando él recordó eso, lloró amargamente. Ahí se arrepintió, porque fue mayor el zarandeo. Pedro recibió un mensaje donde
el evangelista dice que sobre esta roca edificaré mi iglesia. Recibió una revelación de Dios. No es que él iba a hacer la iglesia física, sino que a través de él iba a ser el guía de sus otros hermanos. Por eso lo dice aquí: una vez vuelto, confirma a tus hermanos, porque fue por medio de él que los otros discípulos siguieron las enseñanzas del maestro. Siguiendo en el versículo 33, él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú me niegues 3 veces que me conoces. Jesús le estaba profetizando lo que él iba a pasar, porque todavía no había venido la plenitud de revelación de lo que él iba a pasar. Por eso Pablo nos dice en el libro de Hechos, capítulo 18, versículos 9 y 10, lo siguiente: Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Pablo comienza a predicar y Dios lo anima, porque a través de estas visiones, estas revelaciones espirituales que él recibía, tenía que testificar. Y le dice: no temas, porque él ya estaba padeciendo persecución por los judíos. Recordemos que él comenzó a predicar a los judíos. Cuando ellos rechazaron el mensaje, entonces Dios lo sacó y lo llevó al pueblo gentil, en donde entramos tú y yo a este llamado a sufrir por causa del evangelio. Nos sigue hablando el apóstol Pablo en el libro de Romanos, capítulo 16, una verdad de la cual tenemos que ilustrarla, donde nos dice en el versículo 20: y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. ¿Quién era? Pablo entendía que no era él que iba a aplastar a Satanás, sino que Dios, a través del mensaje, de la predicación de la palabra, iba a aplastar a Satanás y lo iba a poner por estrado de sus pies, dice. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros, porque ahora nosotros no andamos por vista, sino por fe. Y su gracia es la que nos asiste, su gracia es la que nos ayuda, su gracia es la que nos sostiene a vencer todas acechanzas del enemigo, todo zarandeo, todo juzgamiento. Y es solamente por su gracia. Por eso Pablo, en las revelaciones que recibió de Dios, porque su gracia era la promesa divina para él. Él sufrió por causa del evangelio. Sufrió los mismos padecimientos que Cristo. Sufrió los mismos padecimientos que padecieron los apóstoles. Y él nos invita que todo escogido para predicar el evangelio vamos a sufrir los mismos padecimientos de Cristo. Sigamos en la primera carta a los Corintios, capítulo 10, donde Pablo nos sigue hablando acerca del mensaje de los que sufren. 1 Corintios 10, 13 dice: no os sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida
para que podáis soportar. Cristo, por medio del Espíritu Santo, le estaba diciendo a Pablo que tenía una protección divina, pero tenía que ser fiel a Dios en todo, porque ahí iba a haber una liberación, pero también habría tentación, porque Satanás sabe en qué momento atacar. Que el Señor lo reprenda, pero es un enemigo que quiere echar por tierra la verdad. Podemos concluir preguntándonos lo siguiente: después de lo que yo he hecho de mi vida descarriada, ¿podré ser ejemplo para otros? La respuesta, la palabra de Dios nos lo da. Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está. Este mensaje está escrito, lo que Dios prometió a sus escogidos. Y el Espíritu Santo también nos dice a nosotros. En la misma carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 12, lo siguiente: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Es una advertencia para la iglesia, es una advertencia para ti, para mí, que debemos cuidarnos, porque también podemos tropezar y caernos. Pero bendito Dios, que nos ayuda a salir de todas esas acechanzas del enemigo, pero si estamos juntos con Él en la roca. Que la gracia de Dios esté con cada uno de vosotros, esperando que este mensaje ustedes lo puedan pues analizar a la luz de la vida de cada uno de ustedes y sean fortalecidos en el Señor. Gracia y paz, que la gracia de Dios esté con cada uno de vosotros.